Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Favor, antes de iniciar la charla, pido a los presentes silenciar sus teléfonos celulares. La Escuela de Derecho en esta oportunidad se complace en presentar la conferencia del Dr. José Luis Sea Egaña, titulada Reforma Regional 2017-2018. ¿Una oportunidad ganada o perdida? Agradecemos la presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, señores académicos del Departamento de Ciencias Jurídicas, estimados estudiantes, señoras y señores abogados, invitados especiales y público en general. Para inaugurar esta actividad de extensión académica, se dirigirá a ustedes la directora de la Escuela de Derecho, doctora Pamela Mendoza Alonso. Bueno, buenos días a todos los presentes, autoridades, estudiantes, abogados, público en general, pero muy especialmente a nuestro expositor, don José Luis Sea. En nombre de la Escuela de Derecho, tengo el agrado de dar inicio a esta nueva sesión del ciclo de conferencias en Derecho, que en esta oportunidad está dedicada a la profundización en disciplinas propias de examen de grado. Así que hoy tenemos el honor de contar con la conferencia del reconocido profesor José Luis Sea, que no requiere mayores presentaciones, pues de alguna forma todos nos hemos formado con sus textos en Derecho Constitucional, hay que decirlo. Entonces, lo que hoy nos convoca nos concierne a todos, que es el tema de la descentralización, regionalización, así es que muy especial en la Araucanía. Así es que estamos muy satisfechos de ofrecer este espacio de diálogo y aprendizaje sobre esta materia, que seguro será muy provechosa para todos los presentes. Así, entonces, reitero el agradecimiento al profesor por haber aceptado nuestra invitación. La Universidad de la Frontera es su casa desde ya, así que esperamos que sea la primera visita de otras tantas que nos pueda realizar. Muchas gracias a todos por estar aquí y, bueno, sin más preámbulos, los dejo con el profesor. Yo creo que la persona humana es un sujeto de emociones, especialmente cuando son emociones muy gratas, que vuelven inolvidables los momentos de la vida y hacen de la vida un continuo de provechosos encuentros, como por ejemplo ver aquí a mi amigo de tantos años, Heinrich von Beer, ¿no? De tantos años de luchas nobles y que nunca nos hemos declarado perdidas, ¿no? Y seguimos luchando. Y así esperamos, ¿no es cierto?, seguir haciéndolo por muchos años más, hasta que ojalá, como diré hoy día, veamos con más optimismo el futuro de la regionalización. Y ver acá, ¿no es cierto?, a mi querida exalumna y ayudante, Anita María Silva, que me trae los mejores recuerdos, diría yo, de juventud como profesor. Así que muchísimas gracias por haber hecho tanto porque este momento inolvidable lo estoy viviendo ya. Y agradecer, ¿no es cierto?, a nuestra directora de escuela, Pamela Mendoza, también tantos desvelos, tantas preocupaciones, tantas evocaciones de ese lugar que a mí me emociona, que es Alemania, particularmente esas ciudades que hemos recordado juntos, ¿no es cierto? Tendría la ocasión tal vez de conocer a Herr Müller y sería magnífico, pero entre tanto Mainz ya me deja muy satisfecho. Muchísimas gracias, Pamela. Y aquí tengo también, ¿no es cierto?, a don Raúl Alario, que no fue alumno mío, pero fue de la escuela que yo también amo mucho, mi segunda alma mater, que es la Universidad de Chile. De manera que ahí fue compañero de grandes alumnos que comprueban que esa universidad es una gran institución de formación superior. Bueno, y agradecido de todos ustedes, pues aquí tengo a un amigo que acabo de hacerme, que es de Holanda, ¿no? Pero que no es de Leiden, es de Delft, por ahí cerca, ¿no?, de Grotius, y de toda esa gente tan importante en Holanda.
y de todos y cada uno de ustedes. No sé que ustedes están en receso en este minuto, así que es casi heroico venir a escuchar las observaciones o comentarios que yo voy a hacer. Y Auditorium Gabriela Mistral, qué hermoso lugar, llegar aquí, y yo me siento sobrecogido porque, Heinrich, ¿cuántos años atrás habré llegado yo aquí? Y Temuco era una gran aldea. Estoy hablando de 40 años atrás, o algo así. Y las universidades, particularmente la UFRO, le ha dado un impulso notable a esta ciudad. Yo estoy pero sobrecogido desde el piso octavo de ese lujosísimo hotel en que disfruté de una noche muy descansada ayer, pero cogí un fuerte resfrío. Miraba yo no menos de 40 edificios de 12 o 14 pisos de altura. Eso no es comparable ni con Concepción, ni con Valdivia, ni con Punta Arenas. Yo no sé con quién podríamos comparar el empuje notable con que ha crecido esta ciudad. Las avenidas anchas, los prados muy cuidados, las flores lindísimas, los árboles lindísimos, las universidades magníficas. Llegué aquí y no podía creer en el edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Todo eso habla de un país muy, muy valioso. Chile es un gran país y ojalá que podamos rescatar los valores que tiene Chile y que lo convierten en una nación extraordinariamente valiosa y purgarlo de tantos problemas, de tantas dificultades que se podrían subsanar para hacerlo un país aún mejor. Con esa esperanza, con ese ánimo, con ese entusiasmo, yo llego aquí una vez más en algún momento. Yo no sé si Heinrich era rector, yo estuve acá hace muchos años, pero eran los comienzos de estos potreros. No recuerdo exactamente en dónde estuve, pero no estuve en un auditorium como este que nos recuerda a la insigne poetisa Gabriela Mistral, ¿no? Así que muchísimas gracias por haberme invitado y poderme reunir con ustedes. Bueno, yo tengo acá algunas ideas preparadas en torno de la regionalización 2017-2018. Y lo hago en torno también de una pregunta. ¿Esa reforma constitucional y legal es una oportunidad ganada? ¿Es una oportunidad perdida? ¿O tendremos que seguir esperando y esperando con una paciencia, no diría infinita, porque todo tiene que llegar a un término, que se recojan las experiencias de este cambio, que por el momento está en suspenso, y veamos cómo funciona en la práctica? Ignoro cuán activa fue la intervención del líder de la regionalización, Heinrich von Beer, en esto. A mí por lo menos no me llevaron ni de apunte, ¿no? Entonces yo no sé quién hizo estos cambios, pero yo anticipo que son muy malos, muy deficientes, y trataré de demostrarlo por qué. Yo quiero hacer en primer lugar un breve marco de referencia, no de conceptos, que yo creo que eso los conocemos ya más o menos bien, qué es la regionalización, qué es la descentralización, qué es la desconcentración. No me interesa tanto eso a mí. Más bien yo quiero pensar en lo que podríamos llamar en la historia chilena en este proceso. Y entonces yo voy a resumir este marco de referencia en torno de 3 preguntas o 4 preguntas. ¿Por qué los gobernantes y los gobernados de Chile, yo diría que de todos los países de situación semejante, quieren que la regionalización sea una realidad y prontamente? Y no una meta, no un propósito, una implementación lenta, impulsada con avances tan tímidos como revocables, o sea, vuelta atrás. Respondo que la regionalización aproxima a los gobiernos a los gobernados, con todo lo que eso implica.
dando a los gobernantes a los gobernados mayores y mejores oportunidades de participación. Participación en decisiones de interés colectivo, no cualquier cosa, en lo que le atañe, en lo que le afecta, en lo que le aqueja, de crítica o de apoyo a la conducta de los gobernantes, de planteamiento de ideas o de rechazo de proyectos, en fin, de control, en control y exigencia de cuentas periódicas e informadas. La democracia representativa, que se dice en Chile que está en crisis, se fortalece en consecuencia con la regionalización y abre un camino a la democracia semidirecta, que es un sueño que tenemos en Chile. La política, de paso, se dignifica, sintiéndola con cualidades noble e indispensable. Todo eso pinta un cuadro muy, muy optimista de la regionalización. Desde el punto de vista del Estado de Gobierno, o sea, de los gobernantes, también se anhela la regionalización. Pero puntualizo con energía, no todos los gobernantes anhelan a la regionalización. Solo los regionalistas, los que creen en la regionalización. Hay mucha hipocresía en esto, mucho cinismo. En los regionalistas, late la convicción que se incrementa la gobernabilidad de sociedades plurales, se incrementa la eficacia y eficiencia en la concreción de las decisiones de gobierno, se legitima la obra de los representantes de la ciudadanía y se contribuye a crear y consolidar un clima, un ambiente de orden y seguridad pública en la convivencia imposible de lograr cuando el gobierno no dialoga con la población. Si la regionalización es una conversación, es un diálogo, porque se acerca a los gobernantes, a la gente, y se la escucha, se la siente, se la obedece, se la acata, se la orienta, se la protege. Entonces la segunda pregunta viene casi de consigno. ¿Por qué entonces, especialmente en Chile, ha sido tan difícil, tan lenta, insuficiente, formalista, meramente formal, jurídica, y podría decirse frustrada, si no fracasada, la regionalización? Un estudio recientemente publicado, me refiero al estudio de Andrés Stefani, no sé si lo conocen, Andrés Stefani, en un texto que se llama Estado y Ordenamiento Territorial en Chile. Estado y Ordenamiento Territorial en Chile, que aparece en la obra de Iván Chaksich y Francisco Rengifo, Historia Política de Chile, 1810-2010, Estado y Sociedad, una publicación del año 2017. Bueno, el profesor Stefani dice que la revisión de la historia de Chile demuestra que la preocupación esencial ha estado permanentemente y a lo largo de 2 siglos y más, piensen en Arauco, en la enconada defensa de variables que podríamos resumirlas como lo haré a continuación. Una de esas variables es el entendimiento que el ordenamiento territorial, se están publicando muchas obras sobre este tema, y ya figura como concepto en la Constitución y en las leyes, es solo un asunto geográfico, como por ejemplo la región de Ñuble, y no humano, cultural, político ni productivo, es decir, socioeconómico. De este hecho deriva la tendencia a crear divisiones territoriales que causan gastos cuantiosos. ¿Cuánto se va a invertir en nuevas reparticiones públicas? Y no contribuye eso realmente a las finalidades de una regionalización en los términos que ya insinué. Y la segunda explicación de Stefani, que la hago mía, es que esa visión restrictiva, meramente geográfica, se refiere a la fuerza con que se ha impuesto el centralismo de Santiago. En los gobiernos se ha impuesto, en los parlamentos, y se ha impuesto, recuerden a Portales, en los campos de batalla, como fue el IRCAI, derrotando el germen federalista de Valdivia en 1826-1827, a las insurrecciones en Copiapó, en los Mates y los Gallos en 1851 y 1859, a la intervención muchas veces equivocada y cruenta en el conflicto centenario de Arauco,
a la falta de apoyo a la recuperación de Valparaíso al despuntar el siglo XX, o a la represión de movimientos reivindicacionistas en el norte grande o secesionistas en Magallanes, los hechos de Puerto Natales, en las primeras décadas de este siglo. Solamente una visión geográfica y que no afecta el núcleo del poder central que se ejerce desde Santiago y que va eliminando toda competencia, ¿no es cierto?, especialmente política a lo largo del territorio nacional. Evidentemente la regionalización tiene un componente político fuerte, claro y decisivo. El desenlace de esos hechos ha sido una propensión reiterada a robustecer el mando centralizado en Santiago, o sea, lo que se llama el presidencialismo en Chile. Sí, es casi como algo sagrado el presidencialismo en Chile. Tiene una cierta ritualidad como azteca, mexicana, ¿no?, que no se puede tocar. Y resulta que eso es una rémora que detiene mucho el progreso del país. Esa tendencia ha sido concebida e implementada siempre desde la cúpula del Estado, desde arriba hacia abajo, sin consideración auténtica de las demandas de la ciudadanía en regiones. Yo creo que los no regionalistas, parapetados en el centralismo o el presidencialismo en Santiago, creen que esta es una sociedad en la cual no se puede confiar, que somos desconfiables y que no se nos puede dar, por lo tanto, la oportunidad de regionalizar realmente el país. Por lo mismo, los cambios han sido nada más que jurídicos formales, cambios de leyes, cambios de normas constitucionales y no sustantivos. Y entonces yo termino esta primera parte de la exposición formulando la pregunta: ¿es esa la clave de la modificación que comentaré esta mañana? ¿Es el sentido que tiene la reforma de 2017 y 2018? ¿Y qué podemos esperar entonces? ¿Cuántas ilusiones hay, profesor von Baer, respecto de esto? Veamos algo de la fisonomía de la reforma 2017 y 2018. Transcurrieron más de 4 años en el Congreso Nacional para que fuera aprobada la ley 20.990 de 2017 de reforma constitucional. Ella fue la 40ª enmienda a la Carta Fundamental de 1980. Se habían hecho 43 reformas antes, esta es la 44ª. Y agrego que se erige en la 8ª reforma constitucional en materia de regionalización. 8 reformas constitucionales sobre regionalización. El régimen se estableció por el gobierno militar y la primera reforma fue del presidente don Patricio Aylwin en el año 1991. Y después se han hecho 7 cambios más. Algunos de avance, otros de retroceso. ¿Cuáles son los cambios medulares que contiene la reforma a la cual estoy haciendo referencia? Comienzo realzando la elección popular de los nuevos gobernadores regionales, así se llaman, gobernadores regionales, cada 4 años y con reelección inmediata por una sola vez. Real se merece también que la nominación de candidatos a las elecciones de gobernadores regionales está sometida a elecciones primarias. Yo soy un gran partidario de elecciones primarias y de elecciones democráticas. El gobernador será elegido en 1 o 2 votaciones, dependiendo de si algún postulante obtuvo o no al menos el 40%, no el 50% más un voto, 40% de los sufragios válidamente emitidos. Una fórmula copiada de la Constitución argentina, ¿no?, de 1993. El Consejo Regional es también elegido, aquí paso al Consejo Regional, por sufragio universal, ya se hizo una elección en este sentido, cada 4 años en comicios simultáneos con lo del gobernador regional, vale decir el mismo día, pero con cédula separada, con la elección de gobernadores, alcaldes y concejales. Por primera vez y única vez en el año 2020 se va a hacer la elección simultánea con parlamentarios. Y ahí ustedes saben que había una puja grande en estos días en relación con si nos conviene o no conviene, calculadora en mano,
para despachar la ley del salario mínimo, ¿no?, hacer elección el año 2021 con la discusión de la ley sobre el salario mínimo. O sea, la política se convierte en politiquería. Y eso es lamentable. Faltan líderes en este país que sean capaces de encauzar el proceso, ¿no es cierto?, por donde tiene que avanzar. ¿Cuáles son ahora las características, podríamos agregar, de los órganos regionales? Por una parte, se aumentan las competencias del gobernador regional y del Consejo Regional, pero se mantiene la norma fundamental del sistema. Estas son las claves que hay que ir descifrando para llegar a un desenlace. ¿Cuál es la primera clave? Que el presidente de la República administra y gobierna el Estado entero. Y lo hace con la colaboración de los órganos que establecen la Constitución y las leyes. A lo más, por lo tanto, las autoridades territoriales son colaboradores del presidente de la República. Él es el que manda. Y él es el que ordena. En ese marco deben entenderse las atribuciones de los nuevos, así se llaman, qué fea denominación, qué pobre denominación, delegados presidenciales regionales. Son delegados, casi como de un curso. Delegados presidenciales regionales. De los nuevos delegados presidenciales provinciales, de los gobernadores regionales y del Consejo Regional. Categórica afirmación de lo dicho es que las atribuciones que la ley otorga a los órganos regionales no afectan las funciones y atribuciones, de la Administración Pública Central. En nada. Y se aclara que eso no ha sido, en la reforma que estoy comentando, alterado en favor de las autoridades locales. O sea, la Administración Pública centralizada sigue incólume, lo cual va a crear una cantidad de fricciones en la práctica. Al funcionar, al operar las disposiciones, ustedes van a defender, aunque sea una parte de las atribuciones, ¿no es cierto?, con una interpretación pro-regionalista. Pero naturalmente que el contexto va por otro lado. Con esa advertencia en la mente, se entiende ahora qué quiere decir la reforma cuando otorga al gobernador regional una potestad que no la quisiera descalificar, al menos precipitadamente. La potestad de coordinar, supervigilar, me encanta la palabra supervigilar, la emplean 20 o 30 veces en las leyes, y fiscalizar nada más que a los servicios públicos que operan en la región. ¿Cuáles son los servicios públicos que operan en la región de la Araucanía? ¿Cuáles? ¿Y hasta qué punto son autónomos del gobierno central? El gobernador, sin embargo, asume nuevas facultades en su carácter de órgano ejecutivo del gobierno regional, una fórmula pomposa, órgano ejecutivo del gobierno regional. La ley sigue en esto los rasgos matrices, al menos en algunos puntos clave, del presidencialismo chileno, pero lo hace confundiendo, enredando los poderes que, según Montesquieu, tienen que estar razonablemente separados, y según Hamilton, Jay, Madison, tiene que estar con frenos y contrapesos entre ellos. Los enreda. Efectivamente, el gobernador queda habilitado para presidir el Consejo Regional. Es como si el presidente de la República fuera la cabeza del Congreso Nacional. Con derecho a voz, con derecho a voto y con la facultad de dirimir los empates con sufragio calificado. Es un superpoder dentro de la Asamblea Regional. Más todavía, el gobernador regional queda facultado para hacer presente la urgencia, como si fuera una especie de mini presidente de la República, para el pronunciamiento que él indica al Consejo Regional. Y por último, está facultado para deducir observaciones, vale decir, vetos, mini vetos regionales, a los acuerdos del Consejo. No encuentro que esté claramente trazada la fisonomía de las instituciones. El gobernador tiene que estar separado del Consejo Regional.
Y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hace cada cual. Y no darle tantas atribuciones, ¿no es cierto?, un poco siguiendo, ya dije, el modelo presidencialista chileno. Queda eso sí el gobernador sometido a la fiscalización y a ser removido de su cargo, por una causal que es la única que existe actualmente en la materia: notable abandono de deberes. En las leyes se establecen algunos casos en que se presume que hay notable abandono de deberes por parte del gobernador. Y para que se le pueda remover en juicio político, ustedes ven el símil que se puede hacer con el gobierno central, se requiere que la petición sea efectuada al menos por 1/3 del Consejo Regional al Tribunal Calificador de Elecciones, no al Tribunal Calificador Regional. Paralelamente, la reforma creó los cargos de delegado presidencial regional, estas denominaciones que ya las encontré bastante pobres: delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial, ambos nombrados por el presidente de la República y de su exclusiva confianza. Y en virtud de lo declarado en el artículo 115, el delegado presidencial regional será el representante, son las palabras que se usan desde 1833. Será el representante natural e inmediato del primer mandatario en el territorio de su jurisdicción, vale decir, de esta región. El delegado provincial, a su vez, tendrá el carácter de órgano territorial desconcentrado, o sea, una especie como de servidor del gobernador regional, y lo hará sujeto, por lo tanto, en su labor a las instrucciones que le imparta el delegado presidencial respectivo. Con sujeción a los artículos que se mencionan en esta exposición, las dos autoridades, tanto el delegado presidencial regional como el delegado presidencial regional, son susceptibles de ser acusados políticamente por la Cámara de Diputados y juzgados por el Senado en el juicio político. Demos ahora un paso adelante y miremos cuáles son las atribuciones con las cuales va a quedar investida la autoridad regional. En un artículo de la ley 19.175, que es la Ley Orgánica Constitucional de Administración Regional, se hallan las facultades principales del gobernador regional. En general, corresponden a las que estaban previstas en esa misma norma con anterioridad a la reforma, o sea, no hay cambio. Ahora hay que preguntarse entonces, ¿para qué hicieron la reforma? Si dejan lo mismo que ya estaba desde hace 20 años. Por eso creo que es necesario realzar nada más que las modificaciones. ¿Qué modificaciones podríamos decir, qué cambios han hecho a ese artículo 24, que ya tiene tantos años? Bueno, menciona aquí: someter al Consejo Regional la distribución de los recursos de los programas de inversión del gobierno regional. ¿Cómo se va a gastar el dinero? Razonable. Promulgar, o sea, firmar en el sentido de que yo apruebo lo que se ha hecho, previo acuerdo del Consejo, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, esto ya estaba todo esto, comunales y seccionales. En tercer lugar, solicitar al presidente de la República, ya me voy a detener más adelante en este punto, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de competencias de los ministerios y servicios públicos. Este es el meollo de la reforma, la delegación de atribuciones. Y en cuarto lugar, someter al Consejo la propuesta de territorios, esta es una novedad, calificados de zonas rezagadas, y su respectivo plan de desarrollo para que deje ser tales. Ya hemos destacado, sin embargo, que el delegado presidencial regional conserva, el delegado presidencial regional, de la exclusiva confianza del presidente de la República, conserva la plenitud de atribuciones con que se hallaba dotado el intendente antes de la reforma. Consecuentemente, se haya habilitado para dirigir el gobierno interior. Esta es la clave. ¿Quién manda en la región? No es el gobernador regional, es el delegado presidencial. Ese es el que manda. ¿Y manda cómo? Manda a la fuerza pública, a carabineros, a investigaciones, a los servicios de inteligencia.
y se pronuncia, por lo tanto, frente a marchas, protestas, tomas, invasiones, etc. No el gobernador regional, que va a estar, digamos, en una bonita oficina por ahí mirando la Plaza de Armas y cosas por el estilo. Con una alusión global, el artículo 111 de la Carta Fundamental dice que la administración superior, son casi eufemismos estos, la administración superior, ¿habrá una administración inferior? La administración superior de cada región recibe el gobierno regional, el cual tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la división territorial pertinente. ¿Qué se hace en la ley porque esa participación para el desarrollo económico, social y cultural sea una realidad? ¿O se avance en la realización de ese objetivo? Nada, absolutamente nada. Agrega el artículo 28 de la ley que el Consejo Regional tiene por finalidad hacer efectiva la participación. ¿Pero qué participación, pues? Si no hay ningún instrumento de participación. Son declaraciones típicamente jurídico-formales, que no van acompañadas de ninguna medida concreta que permita implementarlas en la práctica. Tiene por objeto este Consejo Regional hacer efectiva la participación de la comunidad regional, para lo cual estará investido de facultades, esto lo dice actualmente, normativas, resolutivas y fiscalizadoras, que es una declaración completamente romántica. Pocas son las invocaciones que contienen la reforma sobre atribuciones del Consejo Regional. Efectivamente, a las ya comentadas pueden ser agregadas las siguientes modificaciones. Aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, entendido únicamente con un sentido geográfico, como lo dije al comenzar esta exposición. Y previo informe favorable, aquí se ve cómo se mete de nuevo el centralismo, previo informe favorable a los ministros, por ejemplo, de la vivienda y urbanismo, de Gobierno Interior y Seguridad Pública, y pueden ser otros, ¿no es cierto?, en la materia. Y aprobar la propuesta de zonificación del borde costero de la región. Bueno, digamos que está bien, no lo vamos a objetar. La reforma cuya exposición me ocupa introdujo atribuciones nuevas. Juzguen ustedes si son importantes o no. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones escritas al gobernador regional, una especie de fiscalización de los diputados respecto del gobierno. Si se hace una transposición o extrapolación desde la situación de la presidencia a los gobiernos regionales, con una respuesta fundada del gobernador regional dentro de 30 días, y disponer la realización de auditorías internas, esto es lo que es importante. Y aquí yo pondría mucho énfasis en la práctica. Realización de auditorías, vale decir, de exámenes internos de las cuentas, para prevenir malversaciones de fondos, por ejemplo. Auditorías internas del gobierno regional y externas para velar por el correcto ejercicio del gobierno regional. Yo creo que eso es muy importante. Y aquí llegamos a lo que yo creo que es el nuevo gordiano, que está completamente congelado, o sea, in vitro. No se ha hecho absolutamente nada. Yo estoy hablando de reformas que ya en el plano constitucional llevan 1 año y medio, y las leyes a las que he hecho referencia son de febrero del presente año. Pero que yo sepa, no sé si Heinrich sabrá algo más que yo, no se ha avanzado 1 centímetro en lo que voy a decir que es el proceso de transferencia de competencia. Este, como ya adelantado, es el núcleo central de la reforma. A él se remite el artículo 114 de la Constitución, una disposición escueta que dice que la Ley Orgánica Constitucional, que es la Ley 19.175, determinará la forma y el modo en que el presidente de la República transferirá una o más competencias de los ministerios y servicios públicos centrales en Santiago en materia de ordenamiento territorial, de nuevo, entendido nada más que con un sentido geográfico, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Nada más que en esas 3 áreas. En consecuencia, ninguna referencia a las decisiones políticas, por amplia, calificada y sólida que sea una mayoría que pide participar en esas materias. Ninguna referencia a la administración de servicios públicos centrales. Nada.
Solamente les repito, porque este es un concepto que se debe retener en la memoria. La delegación se puede efectuar para materias de ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y desarrollo social y cultural. Nada más. Cumpliendo lo previsto en aquel artículo de la Carta Política, se introdujo al Estatuto Regional una serie de disposiciones cuyo conjunto puede ser caracterizado en los términos siguientes. Yo, si pudiera resumir cuáles son los rasgos de este proceso de transferencia de competencia, diría, es un proceso complejo, aleatorio, porque como vamos a ver se puede volver atrás, dejar todo en veremos, más que un proceso prolijo y difícil de cumplir. Así después el nuevo artículo 21 bis son disposiciones bis, tris, quater, quinques, sextis, ectis. Es una cantidad de disposiciones nuevas que se agregan a la ley de manera que se va a tener que editar un texto refundido, coordinado, sistematizado, que está en la mente del Señor en este minuto. Yo tuve que hacer un trabajo muy difícil de ir, y por eso es que todavía en el texto que les entregué faltan algunas referencias de citas, porque es muy difícil ir siguiendo, ¿no es cierto?, estas leyes que se dictan tan mal por el Congreso Nacional, con una técnica legislativa tan defectuosa. Así es, pues, que el artículo 21, tras repetir que el gobierno y la administración del Estado corresponden al primer mandatario, agrega que él transferirá a uno o más gobiernos regionales. ¿Por qué no a todos? Bueno, tal vez porque se considera que están unos más avanzados y otros más rezagados. Tomémoslo desde ese punto de vista. En forma temporal o definitiva. ¿Pero por qué es esto? Surge nuevamente el fantasma de la desconfianza, del recelo. Una o más competencias. Pero si las competencias pueden ser centenares o miles, se le va a dar como purgatorio esta y sujeta a revocación. Y nada más que en materias de satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, o sea, administrativa, que como ustedes saben, dentro de las actividades del gobierno de un Estado, es lo más elemental, es el piso de las actividades. Si uno quiere que se realicen actividades de manera regular y continua, se entregan atribuciones administrativas, pero así no se dirige nada, así se administra cotidianamente, ¿no es cierto?, y sin mayor carácter que rutinario, el Estado. Pues bien, las claves del proceso las resumo así. La transferencia puede ser temporal o definitiva, pero únicamente en las materias de ordenamiento territorial, fomento de la actividad productiva y desarrollo social y cultural. Ese proceso puede ser iniciado de oficio por el presidente de la República, lo iniciará. Si no es regionalista, no lo va a iniciar, no está obligado a hacerlo. O a solicitud de un gobierno regional, más grande la esperanza de que ocurra esta segunda alternativa. Si la solicitud se refiere a materias ajenas a las tres señaladas, será declarada inadmisible sin más trámite y sin ulterior recurso. O sea, todo el esfuerzo perdido. Mediante decreto exento, o sea, que no va a tomar razón de la Contraloría, dictado por orden del primer mandatario, o sea, por el ministro del Interior seguramente. En el caso de transferencias temporales, el periodo para el cual se transfiere no puede ser inferior a un año. Ahí se verá si es por 2 años, por 3 años. Un comité ministerial de descentralización, así se llama, de descentralización, asesorará al jefe de Estado y formulará recomendaciones con base en los estudios practicados por la Comisión de Estudio. Vean el engranaje burocrático que hay que ir cumpliendo, ¿no? Un comité interministerial que formula recomendaciones con base en los estudios de una comisión de estudio cuya estructura no está definida en la ley, sino que va a ser definida en un reglamento, cuya integración y funcionamiento debe ser motivo de un reglamento supremo. Es el que está en la mente del señor todavía. El decreto de transferencia
establecerá las competencias y recursos que se transfieren. Puede ser una sola competencia. Y por ejemplo, en materia cultural, punto. Imagínense cuál va a ser el clima que va a existir en las regiones, pues. La frustración, el desaliento. Bueno, y para eso hicieron todo este cambio. Y las condiciones en que el gobierno regional debe ejercer esas atribuciones. ¿Qué puede hacer en materia cultural? Y de qué manera lo fija el gobierno central. No tiene autonomía el gobierno regional. Y otro reglamento supremo, ustedes ven que ya van 2 por lo menos, fijará las condiciones, plazos y demás materias concernientes a la transferencia de competencias. Habría que ver, casi en otra oportunidad, que yo acojo con entusiasmo, doña Pamela, volver aquí a decir cuáles fueron las competencias que quedaron allí, porque a lo mejor nos vamos de sorpresa en sorpresa. Finalmente, toda transferencia temporal podrá ser revocada. Imagínense por un momento cuál va a ser el clima de opinión pública en esta ciudad que ha progresado tanto. Si le revocan las escasas atribuciones que le pueden haber delegado a las autoridades regionales en las 3 materias que ya he mencionado. Y esto será cuando se constate cualquiera de las causales previstas en la ley, comenzando por el incumplimiento de las condiciones o el ejercicio incompatible ¿con qué? Con las políticas públicas centrales. O sea, volvemos a estar consultando qué le parece, ¿no es cierto?, esto a las autoridades centrales. El decreto revocatorio se les ha dictado a más tardar el 30 de junio y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente. Yo creo que las protestas, las manifestaciones en contra de esto van a ser terribles. O sea, esto puede ser un motivo de gran agitación en la comunidad. Quisiera ir acercándome al término ya de esta exposición y refiriéndome a un ensayo de evaluación. La reforma que hemos comentado esta mañana no ha entrado todavía en vigencia. Desde luego, faltan los reglamentos que vuelvan operativa la transferencia de competencias y resta más de un año para que se practiquen las elecciones de gobernadores y de Consejo Regional. Si bien lo antes planteado impone ser prudente, y yo quisiera ser prudente, y no anticipar juicios que implican dejar pasar el tiempo que permite recoger y valorar la experiencia, creo, sin embargo, que ya es posible adelantar algunos juicios. Con esa advertencia en la mente, yo me aventuro a decirles lo siguiente. Desde luego, la reforma fue hecha desde arriba, desde la cúpula del Estado, sin participación alguna de la comunidad. No se puede seguir, ya avanzado el siglo XXI, con más de 200 años de democracia, 8 reformas constitucionales sobre regionalización, aplicando este mismo criterio casi del despotismo ilustrado, ¿no?, desde arriba, ¿no?, con una sociedad que, digamos, que se la considera más que sumisa, torpe o incapaz de asumir el proceso en sus propias manos. Consecuentemente, la reforma responde al modelo de regionalización solo jurídica y formal, en lo que no alcanza a ser ni siquiera una descentralización, y sin cambios políticos de ninguna naturaleza. Y yo creo que las regiones esperan cambios políticos. Si la regionalización es un proceso político, si esto es lo que se sigue sin entender, y se sigue a lo más hablando de una delegación de facultades administrativas, que es lo más elemental que hay, lo más simple, ¿no? Me asiste la certeza que la sociedad civil, nosotros, el pueblo, la ciudadanía, las universidades, los colegios profesionales, los gremios, desde hace muchos años, yo mencioné 5 o 6 hechos históricos al comenzar esta exposición, demandamos que se nos sea reconocida la injerencia en lo que se llama una democracia participativa. En Alemania hace más de 50 años que se habla de la democracia participativa. E incluso más, en Alemania ya se habla de una democracia directiva, que le da pautas, orientaciones, conducción al gobierno para sentir lo propio. De lo contrario, el gobierno es algo ajeno. Una sociedad con una democracia directiva que supere el criterio arcaico de la democracia representativa, con escasa
decreciente o criticable representatividad como existe en Chile. Hoy día el desencanto que hay en Chile con la democracia no es un problema de la democracia, es un problema de la falla de la representación política, que no funciona bien. La reforma se limita a las variables menos relevantes de la convivencia democrática. Esto es la administración social, económica y cultural. El amplio espectro de la política se conserva inalterado en los órganos centrales de Santiago y en los delegados presidenciales regionales. Yo creo que no me aventuro mucho en decir que van a ser bastante odiados o despreciados en estas divisiones territoriales. Yo vaticino una tensión creciente entre las autoridades regionales y estos delegados. Probablemente surgirán, como he dicho, fricciones entre el gobernador regional y el consejo regional por un lado, y los delegados tanto regionales como provinciales del otro. ¿Por qué? Porque no es posible imaginar un gobernador regional sin facultades de controlar el orden público. No, es que le tengo que pedir autorización al delegado presidencial regional o provincial. Es que no se la voy a dar, le contestan. Entre tanto, ¿no es cierto?, hay tomas, invasiones, interrupciones de faenas, de actividades, desorden. Y aquí no obedece a la fuerza pública, me obedece a mí, y yo no se la voy a dar. Tendrá seguramente, ¿no es cierto?, una dura aplicación, una norma que está en conserva en la Constitución desde hace ya 20 años, que es la que faculta a las autoridades allí mencionadas para resolver las contiendas de competencia en que existan entre autoridades regionales. ¿En favor de quién van a dirimir las contiendas de competencia? ¿Se aventuran ustedes a pensar? Naturalmente lo va a hacer en favor de lo que es el espíritu de la reforma, que son las autoridades centrales. Hay que fortalecer el presidencialismo, porque se ve el presidencialismo debilitado como un comienzo de anarquía y no de efectiva participación ciudadana en los asuntos que le conciernen. ¿Será ello coherente con la elección por sufragio universal? Punto delicadísimo. Van a elegir o vamos a elegir gobernadores regionales y consejos regionales por sufragio universal. En elecciones con primarias para gobernadores, y con mucho entusiasmo. ¿Y qué es lo que es el delegado presidencial regional? Un personaje de la confianza del presidente de la República, punto. Que puede ni siquiera ser un personaje de la ciudad o de la región, porque lo trajeron importados de Santiago. Finalmente han surgido voces que relacionan la reforma chilena con la regionalización de Francia emprendida en 2013. Verdaderamente, yo he estudiado esa reforma, conozco a M. Pacté, cuya obra está citada acá. El estudio del cambio mencionado, parece que habríamos copiado el régimen francés, tiene escasa, si es que alguna, vinculación con el proceso chileno. En Francia, para decirlo muy brevemente, los representantes del gobierno, que se llaman intendentes, se hallan habilitados únicamente para objetar u oponerse, repito, objetar u oponerse a determinadas decisiones políticas o socioeconómicas de los órganos regionales, invocando los intereses superiores de la República Francesa. Por ejemplo, se adopta un acuerdo en el sentido de que nos vamos a transformar en una región independiente. Naturalmente que eso no lo puede aceptar, porque eso va al desmembramiento del Estado-Nación. Pero yo no creo que eso pudiera suceder, ni siquiera en este territorio tan afectado como es la Araucanía. En los capítulos precedentes de esta conferencia hemos demostrado que es diferente el régimen jurídico de la regionalización chilena al modelo francés. No tiene nada que ver. Es una manera como de encubrir, de disfrazar lo que en realidad no es más que un maquillaje en materia de regionalización. No queda más que esperar la mutación de mentalidades. Qué difícil cambiar las mentalidades, ¿no es cierto, Henry? Alteración que es cultural, presupone un cambio cultural, la alteración de mentalidades, y difícil de llevar a la práctica en el corto y mediano plazo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene esta conferencia? ¿Para qué he venido yo a decirla?
Yo creo que es indispensable seguir bregando con entusiasmo, con fe, con esperanza, con buen espíritu, por socializar el ethos bicentenario de una regionalización real para el beneficio de la democracia. Yo creo profundamente en la democracia pluralista y del constitucionalismo. Creo aún más todavía en la constitución humanista, pero en el Chile entero. Son numerosas, y con esto termino, y sólidas las demandas de regionalización verdadera. Ya en Chile está maduro esto. Yo he tenido la ocasión de estar en Arica, en Magallanes, en Copiapó, y yo siento la fuerza, la energía regionalizadora, y veo gente muy capaz, muy competente, muy animosa de ordenarse para llevarla a cabo. No es cierto que sea una sociedad muerta, la sociedad civil en regiones. La implementación de la reforma no creo que la reduzca. Yo creo que la reforma en ese sentido va a producir un gran desaliento cuando se vea que no es lo que se esperaba. Se da tiempo para hacer una reforma novena a la Constitución y a las leyes e introducir, antes que se produzca la situación dramática, una modificación de este modelo. Yo lo creo muy difícil, muy difícil. No lo creo desde luego en el presidente Piñera y en el gobierno actual, como tampoco lo creí, y está demostrado, en la nueva mayoría, ¿no es cierto?, que gobernó con anterioridad. Por el contrario, el tiempo que pasa pondrá de relieve, pondrá de manifiesto cada día con mayor claridad que el gran cambio pendiente es la modificación del Estado. Yo lo dije en su libro, ¿no? Seguimos, ¿no es cierto?, gozando de la guerra de los 30 años de 1848, de 1648. ¿Cuántos años? 350 años atrás se estructuró lo que es el Estado. La soberanía que soñó, ¿no es cierto?, Baudin, que es la que hace el derecho, que gobierna todo con el poder político absoluto, en fin. Y que después la recogió el Congreso de Viena de 1815 y le dio la estructura que tienen los estados hasta el día de hoy. Les trazó las fronteras territoriales, o sea, el ordenamiento territorial. Y lo dejó así el Estado. Nosotros teníamos 25 provincias, en este momento ya estamos en 17. Pero yo creo que vamos a llegar a las 25. ¿Cuál es el cambio regional en ese sentido? ¿Cuál es la realidad del cambio regional que implica crear una nueva región, desmembrar otra región, más allá de la lucha que existe, ¿no es cierto?, porque no se vayan, porque significa modificar los presupuestos regionales, asignarles recursos que ya estaban destinados, etc. El tiempo podrá poner de relieve en consecuencia que el gran cambio pendiente es la modificación del Estado, la reforma del Estado. Se ha creado una comisión para la reforma del Estado que está operando en el gobierno del presidente Piñera, pero por lo que yo he oído y leído en la prensa, en los medios de comunicación social, son puros cambios periféricos, unas cositas por encima, ¿sí? No se entra a la médula, si es que el Estado es intocable. En la última revista del Mercurio, el Mercurio Legal, aparece un estudio precisamente para demostrar que en Chile al Estado no se lo puede ganar en los tribunales. El Estado siempre gana en los tribunales, porque tiene una cantidad de disposiciones a favor que hacen que el Consejo de Defensa del Estado, los fiscales, etcétera, sean reyes y señores en los tribunales. De ese cambio, que es la reforma real del Estado, se habla poco, no se habla casi nada. Y se hace nada más que para aludir a cuestiones accesorias. Yo, por el contrario, aquí quiero despedirme diciéndoles que renuevo mi compromiso con los cambios de envergadura, que comienzan por los cambios de una regionalización que son políticos, y que exige eso, una regionalización auténtica. A todos, muchas gracias por escucharme. Agradecemos la exposición y damos inicio a una ronda de preguntas.
Se solicita a los presentes esperar que se facilite el micrófono antes de formular su pregunta. ¿Y usted es Pamela? Bueno, no, doña Pamela está allá. Bueno, don José Luis, muchas gracias por estar aquí. Es para nosotros motivo de gran orgullo que una personalidad, un académico de este nivel de jerarquía en el ámbito constitucional, bueno, esté aquí, que no sea la primera vez solamente, sino que la primera de muchas venía aquí a la región. Y que se puedan hacer muchas cosas en conjunto con la facultad y con la universidad. Yo quería empezar señalando, bueno, agradecer el análisis brillante desde el punto de vista constitucional, muy certero y además muy correcto, muy aterrizado y muy también con crítica a que es insuficiente. Que se señala además que, además de que es insuficiente, hecho desde arriba, sin participación ciudadana relevante. Ahora, no solamente hecho desde arriba, y ya nosotros que estamos aquí en la región también, o en las regiones, también lo sentimos que no solamente hecho desde arriba, sino que es también resistido desde arriba y resistido desde el centro. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde acá lo vemos como insuficiente, pero es un primer paso. Y es un comienzo, y yo creo que es el espíritu que uno siente desde aquí, es decir, claramente insuficiente, claramente todo lo que usted dice es correctamente certero y es así, pero que haya una elección de gobernador regional, lo hablamos en el curso con los alumnos, es un paso, o sea, por lo menos se acerca a lo que ocurre en otros sistemas presidenciales de sistema federal, o como en los Estados Unidos, es decir, que haya una elección y no va a tener mucha potestad y va a estar afectado por el delegado presidencial, obviamente, pero también empieza a haber una luz de una fuerza o de una posición política de que quien ejerce ese rol, que obviamente ya no es igual a nada, es algo, y bueno, de ahí se empieza a construir. Entonces, todo lo que usted dice es completamente cierto, es resistido desde arriba, desde el centro. No quieren también que hayan nuevas autoridades y nuevas fuerzas que afecten el poder de las personas que ya están. Me imagino que para un senador, para un diputado en la región, tampoco le es de buena primera excelente que haya un gobernador regional que también le va a quitar protagonismo. Entonces, obviamente que le faltan potestades, pero desde la región uno lo ve como que es un principio. A mí me gustaría también aprovechar de tocar un tema, ya que estamos aquí en la región, en la Araucanía, que no es exactamente el tema de la descentralización, pero también obviamente tiene matices y se le acerca mucho, que dentro de esto que usted señalaba de que hay casi 50 o más procesos de reforma constitucional a nuestra Constitución del 80, y lo que está claramente ausente ahí también es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que en nuestra región, a diferencia de todas las demás, salvo Santiago quizás, pero a diferencia de todas las demás, sí hay una proporción relevante de población indígena y especialmente mapuche en nuestra región, a diferencia de todas las demás. Hay una proporción de casi igual o más de un 30% en nuestra región. En nuestros alumnos de la carrera de Derecho, más del 20% se declaran mapuche. Entonces, aquí realmente sigue una deuda muy relevante, mucho mayor incluso que la otra región. Entonces, a veces cuando se habla de Estado plurinacional en Bolivia o en Ecuador, bueno, se entiende porque hay una proporción muy importante. En Chile no se entiende bien porque no hay una proporción relevante, pero en nuestra región sí la hay. Ahí yo lo quiero engarzar con don Heinrich y lo que él aportó en la Comisión de Descentralización
del primer gobierno de la presidenta Bachelet, en que ahí esa comisión formula un proyecto y una propuesta, y esa propuesta establece que haya un estatuto constitucional de región plurinacional y multicultural para la Araucanía, es decir, no para el Estado chileno en su totalidad, pero sí un estatuto reconociendo esta diversidad que hay en nuestra región. Y ahí a uno le hace mucho sentido también eso, que la región plurinacional está aquí, y bueno, y con escaños reservados también para el pueblo mapuche y para los indígenas aquí también, en nuestra región. Entonces, un poco esa era una observación al principio, y también esta pregunta de si, tal como se han establecido estatutos especiales para Juan Fernández, para la Isla de Pascua, bueno, si usted ve viable que pudiera haber una disposición o disposiciones referidas a un estatuto de región plurinacional de la Araucanía, más que luchar por un Estado plurinacional en Chile. Trataré de responder de una por una las preguntas, y los animo a que formulen otras interrogantes en los momentos siguientes. Yo desprendo de las palabras de mi querido amigo el profesor Raúl Alar tres ideas que voy a comentar brevemente. La primera, no se nos olvide que la regionalización es un proceso global, integral, en que no se puede avanzar en un lado, en una pieza del conjunto, dejando el resto, digamos, en una situación completamente distinta. Yo aplaudo, y lo dije en la exposición, la elección por sufragio universal, pues yo creo en la democracia. Pero si esa elección por sufragio universal, que lleva a la población, a la ciudadanía, a entusiasmarse con sus candidatos, no va acompañada de atribuciones, de competencias, de habilitaciones para tomar decisiones en favor de la comunidad, termina en frustración, en desaliento, en desencanto, que es un enemigo fatal de la democracia. Y yo me temo que a ese fenómeno se le agrega esto de los delegados presidenciales regionales y provinciales, con los efectivos poderes de control político en la región, esto va a terminar en una situación casi ingobernable. Porque va a haber una lucha, digamos, muy intensa que no merece este país, ¿no? Y que necesitamos, pueblo inteligente, remediar antes de que ocurra eso. La segunda idea es que yo creo que a Chile lo que le falta es enfrentar los problemas, los reales problemas, uno de los cuales es qué hacer con las etnias en donde existen, como es en la octava región. Enfrentar ese problema significa reconocer que si es necesario aprobar un estatuto diferenciado para la región, hay que hacerlo. ¿Por qué no? Si la igualdad no consiste en que todos sean iguales en todo o diferentes en muy pequeños aspectos, eso no es igualdad, ¿no? Entonces, si hay razones de sobra, sólidas, numerosas, convincentes, para reconocer un estatuto diferenciado en favor de las etnias en esta región, y puede ser también en otras regiones, como por ejemplo en el extremo norte. Hagámoslo, pues. Si eso no debilita al Estado unitario, al contrario, lo fortalece. Eso no debilita a la democracia, la fortalece. ¿Qué es lo que nos falta? Yo invitaría a esta región a que comencemos a estudiar esto aquí, pues, y a tratar de proponer un estatuto diferenciado propio que consagre, que reconozca este progreso que sería, yo creo que ahora que está el ministro Alfredo Moreno, que es una estrella dentro del actual gabinete, sería muy interesante que lo trajéramos aquí y que pudiéramos discutir con él estas cosas. Yo creo que el próximo invitado de honor aquí tendría que ser el ministro Alfredo Moreno, Sean, ¿no? Y si ustedes quieren que dialogue con él y con cosas, yo vengo encantado a participar con él. Y la tercera idea es que es cierto que aquí se puede encontrar un principio, un germen, pero yo creo que es como ¿se acuerdan ustedes
los brotes verdes del ministro de Hacienda anterior, ¿no? Que hubo que sacarlo porque se le pudrieron todo. Yo creo que estas cosas tienen que ser enfrentadas de otra manera. Yo creo que no se puede decir que invitaron a don Heinrich von Beer a una sesión de la Comisión Parlamentaria de la Cámara de Diputados en que una tarde tórrida, ¿no es cierto?, de febrero o de enero, trató el tema de la reforma regional que hemos comentado hoy día y que le dieron la palabra por 10 minutos. Porque después vinieron 6 o 7 dirigentes, ¿no es cierto?, que pensaron lo mismo, distintos, y esa fue la audiencia. ¿Dónde estuvo aquí el cabildo abierto en Temuco o en las regiones o en todas las ciudades importantes, en que se invitó con mucha anticipación y buena organización a la población a pronunciarse respecto, ¿no es cierto?, de una regionalización? Si eso es lo que espera la gente, eso es lo que quiere la gente, y para eso está preparada la gente. ¿Hasta cuánto desconfianza, recelo? ¿No? Es una manifestación de falta de fe en la cultura democrática del chileno. No le demos la oportunidad a los activistas, ¿no?, que son contra la democracia, de salir adelante cuando aquí hay una base democrática de más de 200 años, que tendríamos que saberla custodiar, cautelar, fortalecer y desarrollar. Entonces, yo creo que el talón de Aquiles de esta reforma, y va a seguir siendo ese el talón de Aquiles, es la falta de verdadera participación de la ciudadanía en las regiones, en la configuración de los estatutos que considera que son los adecuados para la vida tranquila y ordenada en su región. Yo creo que si se hubiera hecho un plebiscito, un referendo regional, informando a la ciudadanía respecto del sentido y alcance que tiene esta reforma, yo creo que habría sido rechazado. Y yo creo que va a ser así si es que se hace en 2 años más, cuando esto comience, digamos, a ponerse en marcha. El proceso de delegación de facultades es realmente, más que un incordio, es realmente un engaño. Porque si a usted le dan una atribución para crear un parque con fondos centralizados, y después le dicen que usted se excedió en ese precio, ¿no es cierto?, del parque, y le revocan la autorización, entonces usted se pregunta, ¿y demuelo el parque o no? Entonces, mire, no sigamos con eso, seamos serios. Este país es de gente seria. No se puede seguir jugando en esta materia. Yo creo que con la regionalización se ha caído ya un verdadero juego perverso en perjuicio de las regiones. Y la gente está demandando otra cosa, la gente está demandando, crean que somos capaces de tomar en nuestras propias manos este proceso y con nuestros líderes salir adelante con él, pero naturalmente con la ayuda del gobierno central, que confía en nosotros y que no nos ande custodiando para darnos una paliza. Bueno, ¿quién más quiere hacer preguntas? Don Heinrich von Beer. Estoy bueno en la pronunciación alemana, ¿no? Bien, muy bien. Profesor, muchas gracias. Me sumo al reconocimiento, al privilegio y la alegría de tenerlo en nuestra tierra, en nuestra universidad, y felicito a la facultad y a la Escuela de Derecho de haber dado el paso de invitarlo. Yo quiero reforzar lo dicho por José Luis Sea, algunos hitos de los cuales yo soy testigo. Parto de un reconocimiento que yo entiendo que él comparte, que la academia, con pocas excepciones, una de ellas acá presente, yo creo que está muy al debe en Chile para la socialización, como usted muy bien lo llamaba recién, socialización del ethos, de una descentralización bien realizada, responsable, que de verdad permita profundizar la democracia. Porque si desde la academia, partiendo por las escuelas de derecho, pero no solamente ellas,
también las de ciencia política, las de economía, en fin, todas las áreas del conocimiento, en la que formamos y forjamos los nuevos líderes, se hubiese instalado con suficiente profundidad, claridad y perseverancia ese ethos, posiblemente el problema que está en el centro del dilema que usted nos presenta no sería tan preocupante. Y por eso doble mérito tienen las excepciones que las hay. José Luis Sea fue el primer profesor de la Academia Chilena del Derecho que puso el dedo en la llaga, no hace años, hace décadas atrás, de la necesidad de elegir democráticamente autoridades regionales. José Luis Sea fue el primero en reconocer, no hace años, hace décadas, la necesidad de reconocer a la participación y al actor de la sociedad civil organizada de regiones como un componente protagónico del avance necesario de este proceso. Eso fue hace décadas. Yo me siento simplemente discípulo ganancioso de esos muy orientadores e iluminadores aportes de hace mucho tiempo. Lamentablemente, muchos en la academia, y ciertamente, para qué decir de la clase política, no han entendido esas señeras orientaciones hasta el día de hoy. En el reciente artículo y contribución del profesor Sea a un libro nuestro, Descentralización 2.0, que fue publicado antes de las elecciones presidenciales pasadas para influir en las campañas de todas las candidaturas y continuar aportando elementos y propuestas. La academia muchas veces hace muchos diagnósticos, pero hace pocas propuestas. El artículo de José Luis Sea lleva por título, cito textual, actual organización territorial del Estado, un modelo obsoleto. Es muy fuerte declarar que la organización territorial del Estado es un modelo obsoleto, pero se da la mano, veo y escucho consistentemente, con la invitación, con el reclamo, con la interpelación que la gran reforma pendiente es la modificación del Estado. Y como parte de esta, la organización territorial del Estado, que efectivamente en esta reforma se toca solo marginalmente. Ahora, también quiero reforzar lo que él decía, no hay hasta el día de hoy convicción en la clase política de uno y otro sector transversalmente, y esta reforma no se hizo gracias a la convicción de los órganos del Estado central, gobierno, ni mucho menos gracias a la convicción mayoritaria de senadores y diputados, sino que pese a la no convicción y en muchos casos a la indiferencia y en no pocos casos a la ignorancia que está en unos y otros, pero son todos formados por nosotros como academia en Chile. Entonces, creo que también hay que agregar el espectro no retrovisor, sino que de autocrítica, donde en la academia, incluyo la propia, nosotros tenemos que hacer más y mejores esfuerzos para proporcionar información fundada, científicamente fundada, y agregar la socialización del ethos del proceso necesario. Nosotros, en nuestro trabajo como Universidad de la Frontera y Fundación Chile Descentralizado, como usted bien dice, pasamos por muchas de estas instancias y observamos, constatamos una realmente muy preocupante, por no decir patética, ignorancia en parte de quienes legislaron.
ciertamente en parte no menor de quienes desde el Ejecutivo hicieron el diseño de la propuesta, sin ninguna convicción suficiente, habilitadora para. Y como bien decía Raúl Alart, a los senadores y diputados que de acuerdo a nuestro ordenamiento institucional tienen la facultad de aprobar reformas constitucionales, leyes, etcétera, no les conviene, digamos. Es una amenaza tener súbitamente un proceso que les resta poder, un proceso que no solamente significa la emergencia de una figura que va a tener una densidad electoral y política mayor a la de cualquier senador o diputado, que fue históricamente, no quiero entrar en detalle, la principal resistencia del primer paso muchos años atrás para instituir la elección de consejeros regionales. No querían los legisladores que emergiera esa figura. Se logró a forceps. Esta reforma también fue muy a forceps. Entonces la pregunta es, y muy bien lo señala usted en el título, una oportunidad ganada o perdida. Del análisis que nos ofrece y nos regala, el énfasis yo lo noto más explícita e implícitamente una oportunidad perdida. La historia dirá, la impresión, compartiendo la casi totalidad de las observaciones críticas de lo imperfecto, de los riesgos que vamos a enfrentar, de las tensiones que se pueden generar, nuestra impresión, no certeza, pero sí nuestro trabajo y afán como academia y sociedad civil de regiones, es que va a depender mucho de nosotros mismos desde las regiones, desde las instituciones regionales, de las universidades regionales, de la ciudadanía de regiones, del mundo empresarial, del mundo de la sociedad civil y ciudadanía de regiones, si logramos o no, desde ahora, no recién desde el año 2020, cuando se elijan los gobernadores regionales, abrir los espacios, crear la cultura, crear el compromiso para que, sin darlo por sentado, sea más gananciosa que perdida la oportunidad. Porque si es definitivamente perdida, sería el peor de los mundos, sería un desastre, sería catastrófico, porque de paso le daría la oportunidad a quienes nunca han creído y que nunca tienen convicción ni menos competencias en estas materias, que todavía existen transversalmente distribuidos, de decir, no, pues, les dimos la oportunidad, no fueron capaces de aprovecharla. En consecuencia, tampoco no es ya admisible que los actores de las propias regiones, nosotros, en el ámbito institucional o personal o ciudadano de cada uno de nosotros, quedemos observando este proceso desde la cómoda tribuna del estadio, sin meternos a ser protagonistas activos. Por eso es que celebro la iniciativa de la escuela. Un análisis en esa dirección o una reflexión en esa dirección es lo que usted hace décadas señalaba, la importancia de tener gobernadores regionales electos no solamente para acercar las decisiones democráticamente a la ciudadanía, no solamente para no seguir dependiendo del tutelaje vertical del presidencialismo chileno, sino que como activador y animador político, principalmente político, de que los pasos siguientes van a tener que darse. Imaginemos el gobernador regional electo, que dicho sea paso, con aquella parte de la ley que establece que quienes están en cargos ejecutivos, como por ejemplo los intendentes designados actuales, que quieran ser candidatos al cargo legítimamente, tienen que renunciar un año antes. Si la elección es el 2020, un año antes significa 2019. O sea, la tenemos a la vuelta de la esquina. Este proceso se inicia ya el próximo año.
junto con la otra condición que usted mencionaba, que van a haber primarias en buena hora. O sea, esto no es octubre del 2020, es el 2019, lo tenemos ya encima. En consecuencia, la animación de este proceso, en parte también tenemos que asumirla nosotros, para que tenga una orientación, para que tenga un sentido adecuado y no sea simplemente hecho a última hora. Y en ese sentido, la elección de gobernadores regionales o de una autoridad política que tiene un solo mandante, que es la ciudadanía, el soberano descentralizado, nosotros, va a tener un efecto que antes no existía y que tenemos nosotros la esperanza, no la certeza, y depende de nosotros, de que sea no solamente esperanza, que puede desencadenar un proceso que en una de esas también contribuya a de una vez por todas crear la convicción, ya sea por crisis aún más profunda, que necesitamos una reorganización mucho más profunda del Estado. Reafirmando lo que usted dice, la comisión designada de modernización del Estado tiene un capítulo abierto no atendido de descentralización de la organización territorial del Estado. La comisión recientemente designada por el presidente de la República de, comillas, desarrollo integral, se supone también territorialmente integral, cero, nada de mandato para a esa integralidad del desarrollo agregar elementos de perfeccionamiento de la reforma ya aprobada. En consecuencia, la esperanza nuestra, veremos si algún día se reconoce como tal o no, pero repito, eso está principalmente en manos nuestras como animadores del proceso, porque desde el centro eso no va a ocurrir bajo el gobierno de uno u otro signo, en que la oportunidad pudiera ser reconocida como gananciosa, principalmente por la animación política del proceso para que éste continúe. Termino citando a una académica muy calificada que escribió, después de muchos años de investigación, un libro, Tullia Faletti, que de la Universidad de Princeton, que recomiendo leer ese estudio, en donde ella hace un análisis de todas las experiencias exitosas y frustradas de descentralización en América Latina. Hay más frustradas que exitosas, ojo, una señal de advertencia de nosotros no caer en lo mismo. Y Tullia Faletti hace un análisis de cuál es la secuencia necesaria. Si primero, como sostienen los que no quieren, en parte con razón, primero descentralización administrativa, después fiscal económica y luego descentralización política. En abstracto sería lo lógico, lo deseable, de modo que cuando tengamos descentralización política con elección de autoridades regionales democráticamente electas por nosotros, ya tengan todo el escenario de competencia y recursos adecuadamente preparados. Pero si nosotros observamos, y usted lo sabe mejor que nosotros, que yo, lo que en Chile desde la elección de Lagos con Lavín se viene prometiendo en materia de descentralización administrativa y fiscal económica, por no existir elección de autoridades políticas, después se olvidan esos compromisos, se los echan al bolsillo. En consecuencia, tanto el estudio de Tullia Faletti, sobre todo basada en el ejemplo de Colombia, y de Chile de los últimos 18, 19 años, demuestra que mientras no haya descentralización política, iniciada, como bien dice Raúl, con este primer paso, las otras van a seguir en el plano de las promesas electorales incumplidas que después no se cumplen. 20 años perdidos ya en ese sentido. Es como esa obra de Beckett esperando a Godot, que nunca llega. Por lo tanto, resumo o sintetizo la impresión y esperanza, más que nada en manos nuestras, de la propia academia y ciudadanía de regiones, es seguir llenando de contenidos, de propuestas perseverantes, pacientes de la
socialización del ethos, yo lo llamo de la evangelización del proceso descentralizador, para que no sea una oportunidad perdida, incluso dramáticamente desperdiciada, sino que una oportunidad de un primer paso de avance en la dirección deseada. Gracias por estar aquí, profesor. Bueno, con verdadera emoción yo quiero agradecer las palabras siempre tan elocuentes de nuestro admirado y querido amigo Heinrich von Beer por esos recuerdos que hace, ¿no es cierto?, de tantas jornadas académicas vividas en común en favor de un proceso que no puede ser más legítimo dentro de la democracia chilena. ¿Qué otro proceso es más legítimo que este? Si aquí estamos en la médula de la democracia, ¿no? De manera que muchísimas gracias por todo lo que ha dicho. Agrego que estoy perfectamente de acuerdo. Entonces la pregunta que yo le devuelvo a mi querido amigo es, ¿qué hacer? Hagámoslo. Pongámonos manos a la obra. Preparemos a quienes van a ser candidatos, por ejemplo, en las próximas elecciones populares. Sea para las primarias, si son candidatos a concejales, a consejeros regionales, o sea, son gobernadores regionales o son candidatos a consejeros regionales. Hagamos ciclos aquí, adiestremos a esa gente, familiaricémoslo con esto que hemos llamado el ethos, socialicemos el proceso. Es cierto que aquí existe una gran ignorancia y los testimonios que ha dado Heinrich son dramáticamente elocuentes, pero ¿quiénes son los que están entonces urdiendo las claves del poder en la moneda, en el Congreso Nacional, en los partidos políticos? Porque aquí los jueces tienen muy poco que decir. Yo creo que se van a plegar, digamos. No se revelan esos personajes, se mueven en la sombra, ¿no? Y por lo tanto son muy difíciles de localizar y de poder contrarrestar. Entonces, cambiemos el escenario, hagamos en las regiones, tracemos, y yo me pongo encantado a disposición de ustedes, seminarios, jornadas, talleres, ¿no?, en que vayamos configurando el nuevo gobierno regional y socializando a los candidatos en estas ideas y comprometiéndolos con un buen uso de la palabra cabildos, que fue tan mal usada, ¿no es cierto? Cabildos en los cuales se transmita esta idea a nivel masivo. Yo creo que eso es lo que espera la gente. Se terminó la confianza en que el gobierno central nos dé la oportunidad. Si aquí detrás de todo, y lo dijo muy bien Heinrich, más allá de las razones que yo di para sostener una regionalización efectiva e intentar explicarme por qué no ha tenido éxito en Chile, hay intereses creados muy poderosos. Y esos intereses creados, y entonces en eso reconozco que el estatuto legal que hemos comentado hoy día tiene una numerosa cantidad de incompatibilidades, inhabilidades, incapacidades para ser candidato a gobernador regional, para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro. Una copia prácticamente de lo que sale en los artículos 52 y siguientes de la Constitución. O sea, hay una extrapolación muy grande de todo lo que está en la Constitución, pero la clave, donde está realmente el poder, que es la política, ahí no se toca. Entonces, ahí hay sectores de los partidos, de los gobiernos, que están resueltos a no perder un centímetro de su potestad. Entonces, comencemos por construir el poder en las regiones. Aquí hagamos esa labor. Y yo creo que está en las universidades, que son las instituciones libres por excelencia y más nobles, iniciar ese proceso. Hagámoslo. Hagámoslo. Y tratemos en lo posible de favorecernos con los aportes que se puedan realizar en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que se podría escuchar y atender a Alfredo Moreno, en algún otro ministerio, tal vez en el Ministerio del Interior y de la Seguridad Pública, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
Pero estoy de acuerdo, es más que dudoso que nos vaya, porque forma parte del establishment. Y ninguna de esas fórmulas de Nicolás Copérnico, ¿no? No hay ninguna estructura poderosa que se modifique a sí misma. Prácticamente hay que arrancarle las reformas. Entonces, la Subsecretaría Regional Administrativo no va a hacer ningún cambio que vaya a la médula del problema, porque está dedicada a hacer arreglo y va a estar detrás de los delegados presidenciales regionales y de los delegados, en fin. Así que completamente de acuerdo en la invitación que nos hace Heinrich, y tomémosla, hagamos acá manos a la obra, pues doña Pamela y organícense de aquí a fines de año algo y el próximo año que sea un año de adiestramiento en esta materia, pues. Si a los gobernadores regionales o a los candidatos a gobernadores en las primarias, etcétera, les va a interesar mucho esto, ¿no? Igual que a los consejeros regionales. ¿Hay alguna otra pregunta o están todos muy cansados? Usted está bien cansado ya. ¿Pero se entretuvo o se aburrió? Y usted también. Ay, qué bueno. Porque uno no sabe, porque a veces mirando la cara a los alumnos uno se da cuenta. ¿Y usted se entretuvo o no? Más o menos, pero en fin, algo pilló. Ya. ¿No hay nadie más que quiera hacer alguna pregunta por ahí? A ver usted. Pero encantado, pues. Muy buenos días, la verdad es que ha sido muy grato escucharlo, que es el tema central. En relación a lo mismo, saber su opinión, nosotros, nuestra base a nivel constitucional, claro, 44 reformas, si de alguna forma el parámetro o punto de partida fueron la Constitución española, que a la fecha han tenido 2 reformas constitucionales en su historia hasta estos días, digamos. Entonces, estamos viviendo un proceso de una nueva búsqueda, de un sentido distinto de los chilenos, estamos en un proceso más allá de la regionalización, de globalización de lo que son las tendencias en materia de democracia y los cuestionamientos que nos permiten escuchar la opinión de todos los ciudadanos a través de los medios electrónicos que tenemos. ¿Estamos en qué punto? ¿Cómo visualiza más allá de la regionalización todos estos procesos que estamos viviendo los chilenos desde lo que es nuestra particular antropología jurídica, si se quiere? Término no muy usado en la academia local, pero es un estado, yo percibo, como funcionario público por muchos años, cumpliendo un rol político en estos momentos, que precisamente se invita a que la academia dé esta pauta de objetividad, más allá de los intereses que tienen distintos grupos en todo lo que significa el poder y mantener el poder. Me gustaría, por favor, escuchar su opinión respecto a este particular momento que como sociedad estamos viviendo. Encantado, intentaré modestamente responder a una pregunta que es sumamente compleja, porque implica dar derroteros en lo que los sociólogos han llamado un cambio de época. Un cambio de época es una cuestión difícil. ¿Quién puede avisorar, quién puede descubrir, quién puede señalar con certeza las grandes variables que están en juego en este minuto, configurando una nueva sociedad, un nuevo Estado, un nuevo proceso global, ¿no? Un nuevo ordenamiento jurídico, un cambio en la política, en los factores de producción, etc. Pero en fin, yo creo que nunca un académico debe rehuir enfrentar los problemas. Entonces intentaré responder a su pregunta. Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo difunto de febrero del año pasado, en un libro que se llama Estado de crisis, no lo llama crisis del Estado, ¿no? Plantea precisamente ese concepto de la modernidad líquida. Dentro de esa volubilidad, ¿no?, que no tiene forma, no tiene contenido, tratemos de darle sentido al proceso de cambio que estamos viviendo, para lo cual trataría yo de organizarme en torno a 3 ideas. La primera,
el futuro está en la sociedad civil, como decía Norberto Bobbio, el célebre, ¿no es cierto?, cientista político, allá de los años 1994, 95. El futuro está en saber dónde se vota, cómo se vota, por quiénes se vota, quiénes deciden, dónde está la gente que está tomando decisiones colectivas. Y por lo tanto ya planteaba, ¿no es cierto?, en esos famosos libros sobre el futuro de la democracia, que el momento era de pensar en la sociedad civil más que en el Estado. Nosotros seguimos pensándolo todo y el ejemplo de hoy día es dramático en ese sentido. Todo se piensa desde el Estado, para el Estado, en beneficio del Estado. Y no se dan cuenta que la sociedad civil es la que mantiene al Estado, en todo sentido. En todo sentido. El material humano, el material económico, el material presupuestario, el material de ánimo de orden público, de cumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se preocupa de la sociedad civil. Para mí ese es un primer punto esencial. Reconocer la gravitación que tiene la sociedad civil en el funcionamiento de las sociedades modernas que reclaman más democracia efectiva, real. Y no este concepto de la democracia representativa de 300 años atrás, en que los partidos políticos manipulan a la opinión pública, etcétera, etcétera. Una segunda variable que yo creo que es muy importante es que se escuche a la sociedad civil. No se la escucha. Dígame usted, ¿cuáles son las instancias que usted tiene como ciudadano para participar en Chile? Yo creo que se las puedo nombrar en los dedos de una mano. Una, mandar cartas al director del diario El Mercurio, de La Tercera o el que sea. ¿No? Puede ser, ¿no es cierto?, que usted apunta a mandar y a mandar cartas, se termina haciendo algún nombre y ya lo inviten a un segundo modo de participación, un foro, en la tele o en una radio. Entonces digan, fulano de tal es un recalcitrante enviador de cartas. Entonces lo invitamos para que nos diga acá. Y usted se encuentra con unos personajes cavernarios, que lo primero que van a decir, ¿no es cierto?, que usted tiene unos conceptos descabellados. No hay instancia de participación, eso es lo que le quiero decir. Los chilenos no tenemos hoy día, ya entrado el siglo XXI, no tenemos instancias de participación interesantes, fáciles de transitar, decisivas, numerosas, convergentes. No hay. Entonces, lo que dice la Constitución en el artículo 1, inciso final, ¿no?, que si el Estado aparece en todas partes en Chile, ¿no?, tiene que propender, ¿no es cierto?, contribuir a una sociedad de participación. Eso no existe. En este proyecto, en esta ley que hemos comentado hoy día, yo les dije, no hay una sola instancia de participación nueva. Por el contrario, usted sabe que se han eliminado los consejos. Esos consejos regionales de desarrollo socioeconómico, consejos provinciales, que después fueron consejos comunales, están todos suprimidos. Todos suprimidos. Porque se dijo que eran organizaciones de corte fascista, corporativista, que eran contrarias a la democracia representativa, fundada en el sufragio universal y en los partidos políticos. Tenemos que reclamar instancias de participación para que seamos capaces de construir este cambio social que estamos mencionando. Y el tercero, reclamar que tengan confianza en la ciudadanía. Yo creo que merece mucho más confianza en la ciudadanía que justifica la desconfianza que merecen los políticos en Chile. Yo creo que merece mucho más confianza la población en Chile, nosotros, el pueblo, que los dirigentes políticos. Porque la clase política, si uno va, ¿no es cierto?, no solamente en Brasil, en Ecuador, en Argentina, que esto, que lo otro, por Dios que está corrompida, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Grecia, ¿no?, en Turquía. ¿No habrá entonces un depósito de honradez, de rectitud, de generosidad, de espíritu de sacrificio, de honestidad, de solidaridad en la sociedad civil que se está desaprovechando?
Si la gente quiere tener una oportunidad civilizada de participar, y no se la dan, ¿qué resultado tiene eso? ¿Cómo alcancé a decir? Frustración. Frustración. Entonces usted comienza ya a adoptar actitudes patológicas. No, ¿qué voy a estar metiendo en eso? Si no sacó nada. Fui a 2 o 3 entrevistas con gente, en fin, y lo único que hicieron fue criticarme. Otros dirán, no, porque entonces el camino es la vía directa. Comencemos a hacer cosas, ¿no es cierto?, contra el sistema. Y eso yo lo considero absolutamente negativo, condenable, y lo rechazo en todos sus términos. Pero ¿qué otro camino le queda entonces para rectificar a usted si no le dan oportunidades? Si no le crean ocasiones en que usted pueda corregir los males que usted y muchos otros piensan, ¿no es cierto?, que están penando y gravitando en la sociedad. Fe en la sociedad civil. Reorganización del Estado para ponerlo, ¿no es cierto?, efectivamente al servicio de la persona humana. Fe en la ciudadanía, en los grupos, en las instancias de participación de la comunidad. Imbuida, ¿no es cierto?, de una mentalidad democrática. Si los chilenos creemos en la democracia, pero estamos siendo incentivados, yo diría que impulsados a perder la confianza en la democracia. Cuando usted se encuentra, ¿no es cierto?, con que en Carabineros de Chile los índices de corrupción son espantosos, se encuentra que en la administración pública los índices de corrupción son horrendos, que entre los parlamentarios son elevados los casos de corrupción, vienen desafueros, vienen instancias del Ministerio Público careándolos, en fin. Hay un gran esquema de pérdida de confianza política en las instituciones. Cuando el presidente Lagos con toda razón decía, deje que las instituciones funcionen. Oye, pero si las dejamos funcionar como están, válgame Dios, ¿en qué podemos terminar? Es un verdadero saqueo del Estado. No, ya no vale el dictum del presidente Lagos. No, dejen que las instituciones funcionen. No, que las instituciones sociales asuman el protagonismo que estamos esperando. Ya, y no mucho tiempo más. Bueno, yo creo que hemos llegado al término, ¿no es cierto, Anita María, Pamela, Raúl, no sé este caballero que está ahí, que no sé quién es, pero tiene como la fisonomía de alguien conocido. Heinrich, ¿no? A todos ustedes, desde el fondo del alma, muchísimas gracias. Nos vamos ahora, pues, mi querido Heinrich, a un buen pranzo. Ya no es un Frühstück, pero puede ser un buen pranzo. En reconocimiento a su notable presentación y como recuerdo de la visita, invitamos a la directora de la Escuela de Derecho, doctora Pamela Mendoza Alonso, para hacer entrega de un presente al invitado. Ah, pero qué sorpresa tan bonita. Qué bonito, a ver. Se agradece al profesor tanto su participación en este seminario. Es un ciclo de conferencias UFRO y tiene que haber un ciclo de conferencias el próximo año. Sí, o un ciclo de conferencias. Es que podría acercarse para que lo están viendo ahí en las cámaras en el HD. Miren qué bonito. Muchísimas gracias. Voy a abrir esto. Podría dar la vuelta por acá para que podamos posar para la... Agradezco muchísimo. Qué bien se está aquí. ¿Te recuerdas esa frase de la orquesta? Hagamos una carta para Pedro, otra para Pedro, esa para Elías. Qué bien se está. ¿Dan ganas de volver? Hay que utilizar. Pero, cuénteme, ¿quién es Federico Blanco? Ay, no me hagas esas preguntas. No me leí el libro, ¿sí?
La Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera agradece vuestra participación. Muchas gracias. Perdón si mi glicemia baja de repente. Eso tiene que cambiar.